sublime. Para mí es magistral ese momento. Cuando hay que pagar un impuesto, cuando hay que pagar un servicio, cuando llega la factura de lo que sea, cambia la cara, cambia la onda. Pero si pudiéramos comprender que el tiempo es una construcción, que en realidad el tiempo no es lo que hemos convenido que es, voy a generar mejores vías neuronales, voy a generar mejores respuestas de mi cuerpo, de mi subconsciente, que detuvo el tiempo y atrapó todos tus sentidos. En mí no cambiaba nada. Algo que está por detrás que yo no estoy viendo en la superficie. Nacimos para ser ilimitados, es el nombre de este podcast, así como es meta y punto de partida, hacia dónde y desde la cual voy a compartir todo lo que surge en estos episodios. En el episodio de hoy vamos a hablar de los amigos de tu abundancia, un poco como en contrapartida de aquel episodio en el que hablamos de los enemigos de tu abundancia. También igual fue una de sus propuestas en el Instagram. Ahí ya les voy a leer las propuestas que dieron vida a este episodio. Y antes de seguir, pedirte que te suscribas, que si estás, creo que es en Spotify, puntúes no el episodio, el podcast. Eso ayuda mucho a que otra gente pueda ver si realmente es algo que sumo o no, lo compartas, si conoces a alguien que le pueda resultar beneficioso, útil. Y por supuesto, des like, me compartas en los comentarios qué es lo que te gusta, qué es lo que no, algún insight, algo nuevo que quieras que desarrollemos, nuevos puntos de vista, etcétera. Bueno, antes de seguir entonces, te voy a contar cuáles eran los episodios, los comentarios que ustedes habían compartido en el Instagram, bueno, los reuní para esto acá. Uno era, bueno, en concreto pusieron amigos de tu abundancia y lo integré con estos otros dos, cómo generar más abundancia, obviamente está muy relacionado, y cómo confiar más. Ya algunas cosas las he ido compartiendo en otros episodios porque obviamente este podcast se llama Nacimos para ser ilimitados. Claramente está orientado e involucra necesariamente abundancia. Ya te conté un poco la mirada de la abundancia como un estado del ser y no necesariamente como una cantidad de cosas que tenemos, que generamos como dinero, como bienes, sino un estado del ser, una vibración interna. Cuando nosotros en nuestro exterior, en nuestra vida cotidiana, en lo que manifestamos en nuestra realidad, no estamos del todo contentos y conformes, el afuera no es algo separado de lo que nosotros sentimos o sostenemos internamente. Entonces, cuando yo veo cosas alrededor mío que no representan lo que yo quisiera, hay algo interno que no está del todo como yo quisiera y que está representando, está sosteniendo, está alimentando creencias, hábitos, sentires, emociones, procesos del cuerpo, reacciones químicas, etcétera, que inconscientemente seguramente estamos sosteniendo. Entonces, muchas de estas cosas que estoy diciendo muy al pasar, algunas fueron desarrolladas en otros episodios, así que siempre te invito a que si no los viste, los veas, los voy a dejar, siempre quedan asociados en el episodio que sale nuevo. Pero bueno, un poco desde ahí, desde esa mirada, desde un estado del ser, de abundancia, algo que sí he compartido también es, bueno, uno de los principales amigos de nuestra abundancia es la gratitud. Es no ese diario de agradecimiento que probablemente estés haciendo o hayas hecho o se te haya ocurrido que puedes empezar a hacer, puede que lo puedas hacer y que sea algo provechoso. Pero esa acción en sí misma del diario de gratitud o de agradecimiento no es por sí misma algo que te va a elevar en ese estado del ser, si no estás en congruencia con eso, en coherencia con eso. ¿Por qué lo digo así? Porque yo pasé por un periodo en el cual
hacía este diario de agradecimiento de 3 cosas por día, hacía un esfuerzo para hacer eso, porque era como si fuese un esfuerzo intelectual, porque yo creo que a todos, o a casi todos, nos han enseñado a agradecer en la vida, ¿no? Esto de ser educados, ¿no? Como que si alguien te ayuda, te responde, te vende, te atiende, ¿va? Decir gracias, ¿no? Y no estoy juzgando, cuestionando eso, sino que al haber aprendido muchas de las cosas que hemos aprendido, las hemos aprendido como una obligación más que como un sentir, ¿no? Entonces, estamos un poco habituados a decir gracias, pero muchas veces es en automático. Así como el gracias, el por favor, el perdón y muchas expresiones que usamos muy en automático, pero que en el fondo no la estás sintiendo, la estás usando de la misma manera como el famoso hola, ¿cómo andás? Cuando te cruzas a alguien y ni prestas atención a la respuesta, porque en realidad no estabas queriendo saber cómo estaba la persona, estabas siendo cordial, estabas siendo educado. Entonces, vuelvo a esto. A veces, en mi caso fue así, ese diario de agradecimiento de todos los días me generaba me significaba un esfuerzo por un lado, y por otro lado hasta yo sentía que terminó siendo contraproducente porque terminaba como esforzándome para pensar en 3 cosas distintas a las de ayer y de antes de ayer y de antes de ayer y de antes de ayer. Bueno, lo dije re mal, pero ustedes me entienden. Eh, Esforzándome por un lado y por otro lado, en mí no cambiaba nada. Entonces, muchas de las cosas que yo te comparto acá invitan a un cambio de perspectiva, invitan a una toma de conciencia de algo nuevo e invitan a un elevar tu vibración. Si yo hago algo en automático, no cambio nada. Si yo hago algo con un esfuerzo intelectual porque hay que hacerlo, no cambio nada. Es como un mandato, ¿no? Voy a desarrollar más entonces esto de la gratitud como una vibración, como algo que me cambia internamente. Es realmente sentir agradecimiento, no el agradecer en automático y por qué hay que hacerlo. Y cómo yo puedo como profundizar o desarrollar más ese estado de gratitud si en el fondo estoy pasando por un momento en el que me está costando eso, porque lo estoy solo intelectualizando, pero en verdad no lo estoy sintiendo. Bueno, está muy relacionado con esto que hablábamos en otro episodio de la contemplación, de darte ese espacio de contemplar y de apreciar. Para mí, cuando estás en esos momentos donde estás intelectualizando el agradecer o la gratitud, hay cosas muy sutiles y otras muy evidentes en las cuales puedes encontrar esa conexión, esa vibración de la gratitud y que puede ser en algo tan simple como la ternura de un hijo, de un sobrino, de tu pareja, el maravillarte por la naturaleza, el maravillarte por la perfección de un cálculo matemático, el maravillarte con una obra de arte, con una expresión, con un poema, con una película. Esto de maravillarnos, esto de contemplar y de reconocer el valor allá afuera, alrededor, pero no solo afuera, también algo interno, algo mío, maravillarme por la perfección de cómo funciona nuestro organismo, que está ahí por sí mismo, que yo no tengo que estar pensando en respirar para respirar. Bueno, pongo un ejemplo muy simple como este, que no es para nada simple viéndolo desde este lugar, sino que es como representa la inmensidad. Son ejemplos que yo propongo, pero que los puedes encontrar en cualquier otra cosa, en cualquier otra cosa, en ese bocado de comida que probaste y que te detuvo el tiempo y atrapó todos tus sentidos. No importa. Gratitud. Un momento que para mí es extraordinario en esto de sentir gratitud y de sentir abundancia
Es el momento preciso en el que encuentro la temperatura justa del agua cuando me estoy duchando. Sublime. Para mí es magistral ese momento. Y es increíble cómo lo disfruto y cómo realmente lo agradezco. Es como, ay Dios. Así como ese, hay muchos otros momentos y otras circunstancias y situaciones que podés encontrar en tu día a día, que yo encuentro en mi día a día y que son parte de nutrir y alimentar esa gratitud. Y por supuesto, son parte, suman a esto de que sí, en esas otras situaciones donde antes lo hacía automático porque me habían enseñado eso, porque era de educación, realmente sentirlo, el sentir gratitud por cada paso y cada situación, cada cuestión que manifestamos y experimentamos en nuestro día a día. Habíamos hablado de que el cuerpo, como representante del subconsciente, bueno, genera todos los procesos, los circuitos, las reacciones químicas, etcétera, para ir respondiendo a nuestro entorno, para ir automatizando procesos en nuestro día a día, todo lo que lo que vamos aprendiendo. Pero si llegamos a un momento de la vida donde creemos que ya sabemos todo, que ya hemos aprendido todo, sin duda eso es un enemigo de la abundancia, porque el cuerpo tiende a querer replicar con lo único conocido. Eso no únicamente nos limita en términos de, bueno, he aprendido hasta acá, entonces si no aprendo más, se me acaban los recursos en este punto, no va únicamente desde ahí, sino que también va desde lo que experimentamos a nivel emocional, lo que experimentamos a nivel sentimientos, lo que experimentamos a muchos niveles. El aprender cosas nuevas, el experimentar cosas nuevas, el conocer nueva gente, el abrir los círculos sociales, el, por ejemplo, conocer nuevos lugares geográficamente hablando y demás. Todo eso nos genera nuevos aprendizajes, nuevas experiencias y también nuevas emociones y nuevos sentires. O tal vez emociones y sentires que ya hemos experimentado en la vida, pero que las tenemos asociadas con otro tipo de actividades que son las únicas que hemos conocido hasta ahora. Entonces, todo esto de experimentar cosas nuevas implica también generar nuevas vías neuronales, entrenar al cuerpo a que siga aprendiendo, entrenar al cuerpo a que siga creando y no estancarnos y activar de alguna manera o profundizar el proceso de envejecimiento. Y esto también es clave que lo tomemos en cuenta. Cuando nosotros nos estancamos y dejamos de nutrirnos a muchos niveles, estamos activando y profundizando también, favoreciendo el proceso de envejecimiento. Así que ojo ahí con eso. Permanecer estancados, quietos, sin nuevos aprendizajes, sin nuevas experiencias y que el cuerpo solo replique los mismos circuitos y vías neuronales de siempre, activa la degeneración, el envejecimiento. Otro de los cambios muy beneficiosos, muy amigo de la abundancia, es esto de lo que decimos y cómo lo decimos. Hoy está medio de moda hablar de la narrativa, ¿no? Pero es esto, sí, cómo te hablas, la historia que te contás, son todas frases que probablemente has escuchado, pero básicamente muy relacionado a como hablábamos en el episodio de los enemigos de tu abundancia. Bueno, cuando decimos que no podemos algo, es un enemigo de la abundancia, pero también empezar en esto de escucharnos y de prestar atención cómo nos expresamos, modificar estas cuestiones. Algunos dicen que el cerebro no reconoce el no. Entonces, por ejemplo, si decimos, no quiero pasarla mal, por ejemplo. Algunos dicen que interpreta como quiero pasarla mal, ¿no? Como si el no, esa negación, no la reconoce. Yo en realidad la reconozca o no la reconozca, como venimos compartiendo desde los primeros episodios, el foco en lo que queremos no es un foco en negativo. O sea, si yo no quiero pasarla mal, me estoy enfocando en pasarla mal, lo que no quiero, nos estamos equivocando, le estamos pifiando. Entonces, en vez de no quiero pasarla mal,
quiero pasarla bien, por ejemplo. Desde el lugar simplemente de correr el foco de dónde nos estamos enfocando, valga la redundancia. Como dije, algunos dicen que el cerebro no identifica el no, pero hay otras miradas, otras líneas que sostienen que en realidad sí reconoce el no, pero funciona igual que en las matemáticas, menos por menos más por más, menos por más menos. Bueno, no, sí, no. Sí, 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 no, no, sí. Bueno, hay una cosa medio, depende del enfoque. Por eso al final yo descarto el uno y el otro y me quedo con lo, entre comillas, que sirve y es, si yo quiero enfocarme en algo positivo, en algo que quiero, plantearlo, expresarlo, nutrirlo, alimentarlo, sostenerlo desde lo positivo, desde el enfoque, entre comillas, adecuado, alineado a eso. Entonces, por eso sirve el ejemplo de, bueno, no quiero que pase tal cosa. No, no, no te enfoques en lo que no querés, enfócate en lo que querés. Esto es un ejemplo, porque en realidad me refiero a todas las expresiones que usamos en la vida, no lo que quiero, lo que no quiero, sino cómo me expreso de cada cosa. Cómo me expreso del colectivo, del tiempo que estoy esperando el colectivo, del clima, de cómo me saludó mi vecino, de, también lo decía en el otro episodio, bueno, cuando hablas mal de otra persona, enfócate en lo positivo, o sea, bueno, tal vez esa persona no tiene nada positivo, bueno, no te enfoques en esa persona. Es elegir qué voy a nutrir. Y en esto de elegir qué voy a nutrir, es una construcción integral. Sí o sí de la mano y un poco en cadena o en cascada está esto de la reprogramación. Yo voy a estar reprogramando no únicamente la forma en que me expreso en la vida y de la vida, no únicamente dónde pongo el foco, si en lo positivo, en lo negativo, en el vecino que me cae mal, en el vecino que me cae bien, o donde corresponde, que es en mí misma, no estar mirando a los demás. Si yo miro a los demás, que sea para inspirarme, para enriquecerme, para aprender, no para criticar, no para envidiar, no para competir, compararme. Voy a traer algo que no dije antes, que está muy relacionado con la gratitud y que ya que mucha gente asocia abundancia con dinero, y de hecho, obviamente tiene una vinculación muy grande en cuanto a esto de lo que se manifiesta afuera, adentro y cómo nos relacionamos con el dinero y nuestros intercambios y lo que valoramos o no. Mucha gente, y me reconozco ahí también hace algunos años, no se siente a gusto con pagar cosas. Impuestos, servicios, bienes, o sea, nos encanta lo gratis, por decirlo de alguna manera, pero después, cuando hay que pagar un impuesto, cuando hay que pagar un servicio, cuando llega la factura de lo que sea, cambia la cara, cambia la onda, hoy tengo que pagar el alquiler, tengo que tal cosa, ¿no? Como esto, como algo que pesa, como algo que no nos gusta, que nos desagrada. Bueno, eso es otra de las cosas que para abrirnos a la abundancia realmente y elevar nuestro estado del ser, necesitamos modificar, necesitamos trascender eso y transformarlo, transmutarlo en parte de lo que agradecemos. Agradecer que tenemos los recursos para pagar eso, pero además también agradecer que eso existe, porque agradezco que está esa casa que alquilo, agradezco que está este servicio, no sé, esta boleta que me llegó es de un servicio que yo consumo, que yo tengo. Daba el ejemplo del agua hace un ratito. Bueno, obviamente, para que yo me pueda bañar y encontrar esa temperatura justa del agua, el servicio del agua que yo pago todos los meses es un servicio que agradezco. Y sin duda, el servicio de gas, en mi caso, gas envasado, es un servicio que agradezco y que bendigo. Como eso, puedes encontrar un montón de ejemplos y sé que más de uno puede pensar, bueno, sí, pero los impuestos que nos cobran y una expresión que usamos acá en Argentina, nos arrancan la cabeza y en realidad no los vemos, el impuesto, el dinero que yo doy al gobierno, al Estado, al municipio, donde sea, no lo veo realmente puesto en la calle, en la luz, en la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, acá te voy a traer algo de lo que ya hemos hablado, la queja. O sea, hay cosas
de las que yo puedo, desde la queja, darme cuenta que no estoy de acuerdo con eso, pero para saber si, bueno, a ver, ¿qué puedo yo cambiar de esto? Y si no puedo cambiar nada o no quiero cambiar nada, aceptación y no generar este bucle mental que nos hunde en un malestar. Primero que ya conocemos, estamos repitiendo, haciendo más grande el bucle. Y segundo, que sabemos que no estamos pudiendo revertir. Entonces, luchar y resistirnos a algo que simplemente está ahí y que probablemente podríamos modificar, pero no estamos haciendo nada para hacerlo. Entonces, ahí también es una cuestión de empezar a tomar decisiones de calidad para mí misma. Algunos dirían elegir las batallas con sabiduría o como quieras llamarlo, pero sí aceptación y no luchar o estar resistiéndote y renegando con cosas que en el fondo tal vez no podés modificar o tal vez sí querés modificar, pero no estás dispuesta o dispuesto al proceso que requiere, al trabajo que requiere lograr esa modificación, ese cambio. Esto vale también a los hábitos, ¿no? Queremos cambiar algunos hábitos, pero no tenemos muchas ganas de transitar ese proceso del cambio. Requiere una energía, dedicar tiempo, dedicar energía a lo que fuera que haya que querramos cambiar. Pasar tiempo en la naturaleza es otro de los amigos de toda abundancia. Bueno, hoy se habla también del grounding, que es esto de poder poner los pies descalzos sobre la tierra, sobre el pasto, sobre una piedra, sobre la naturaleza directo, digamos. También puede ser adentro de tu casa y un montón de cosas. El grounding depende del material porque se trata de un intercambio electromagnético, pero independientemente del grounding en sí mismo, es el poder pasar tiempo en la naturaleza, primero porque hay una vibración diferente en la naturaleza de la vibración que tenemos en los espacios construidos por el ser humano, pero además también es esto de reconocernos parte de todo esto mayor que existe desde antes que existiéramos nosotros y por supuesto desde antes que pudiéramos crear todas estas cosas que hemos creado. Dos muy buenos amigos de la abundancia, besties, diría, mejores amiguitos, es que te permitas jugar, que vuelvas a jugar si no, si es algo que no venís haciendo últimamente, y vuelvas a jugar. Hablábamos también en algún episodio de esto no importa si nosotros cuando jugábamos o cuando jugamos, ponemos reglas que están fuera de estas reglas y de estas leyes del día a día. Cuando jugamos un juego de mesa tiene sus propias reglas. Cuando inventas un juego con tus hermanos, con tus amigos, tienen propias reglas que van por fuera de esta dinámica nuestra diaria. Entonces, permitite jugar, permitite, de hecho, inventar nuevas reglas, permitite esos momentos de romper con todo lo establecido y divertirte desde otro lugar. Y el otro que iba a mencionar, que está muy relacionado con este, es que, que vuelvas a ver la vida, ver, disfrutar, experimentar la vida, descubrir la vida con ojos de niño, con ojos de niña. Cuando éramos niños no vinimos con limitaciones ni con condicionamientos, a esos los fuimos integrando, incorporando con los años, con los aprendizajes, con la cultura, con la familia. Esto de descubrir desde la curiosidad, desde lo nuevo, desde que todo es posible, todo es posible. Si vos hablas con un niño y le inventás cualquier cosa que para uno es fantástica, para el niño es real porque se lo estás diciendo, confía, está abierto y está abierta a todas las posibilidades, exactamente eso, a la infinidad de posibilidades. Y los niños viven en el presente. Las personas, mucha gente hoy en día en esto de lo automatizado y en esto de los sobrepensamientos y el bucle y de querer controlar y de creer que sabemos todo y etcétera, etcétera, solamente vivimos en nuestro pasado o queriendo anticipar un futuro, pero con las reglas del pasado, pero no estamos viviendo realmente este momento, por lo cual
se nos cierran un montón de oportunidades y de posibilidades desde ese lugar, porque nosotros mismos nos limitamos a lo único conocido, a tener razón, a tener las respuestas y, bueno, la profecía autocumplida de lo que ya hemos hablado. Entonces, permitirnos descubrir la vida, descubrir a las personas, descubrir las oportunidades, atrevernos a algo nuevo, nos permitamos dar el tiempo al proceso de conocer a esa persona, de conocer esa situación, de que se desarrolle y se muestre algo que está por detrás que yo no estoy viendo en la superficie. Sí que a veces eso puede generar controversia porque sentimos que estamos perdiendo tiempo, pero si pudiéramos comprender que el tiempo es una construcción, que en realidad el tiempo no es lo que hemos convenido que es, no podemos tener el tiempo, solo tenemos este momento, que es un instante eterno porque siempre estamos en el presente, nosotros vamos a hacer de como sea que alimentemos nuestro presente, vamos a hacer un pasado mejor. Voy a generar mejores recuerdos, voy a generar mejores vías neuronales, voy a generar mejores respuestas de mi cuerpo, de mi subconsciente, ante experiencias nuevas, si yo me enfoco en nutrir cosas mejores en mi presente. Y por supuesto, si yo construyo un mejor presente, voy a atraer mejores oportunidades hacia X futuro que yo quiera construir, que como sabemos el futuro nunca llega, siempre es hoy. Bueno, no quiero irme a lo súper abstracto filosófico de esto, aunque en realidad a mí me encanta, si fuera por mí estoy 1000 horas hablando de esto, de hecho tengo videos de hace algunos años hablando de estas cosas. Antes de mencionar el último del episodio, el último amigo de tu abundancia, voy a hacer un gran paréntesis y es que, porfa, confírmame si el sonido está bien. En el episodio pasado me hicieron notar que había partes del episodio que se escuchaba raro, que se perdía sonido. Yo no lo había notado. Ya había comprado un micrófono antes de empezar con el primer episodio, de hecho. Y como no había funcionado bien, probé así directamente con la compu. Los primeros episodios no noté yo problemas de sonido, nadie me lo hizo notar tampoco. Y en el episodio pasado me hicieron notar. Por eso, bueno, ya encargué otro micrófono. Espero que para el próximo episodio ya tengamos ese tema resuelto. Pero porfa, confírmame y espero que así sea, si este episodio se escucha mejor. Ahora sí, el último de este episodio que vamos a mencionar como amigo de tu abundancia, seguimos relacionándolo con el episodio de los enemigos de tu abundancia. Había mencionado que tanto en tu abundancia como en la mía, el mayor enemigo, el principal enemigo eras vos y era yo. Y por ende, como contrapartida, también somos nosotros los únicos mejores amigos, mejorísimos amigos de nuestra propia abundancia. Por eso es tan importante enfocarnos en nosotros mismos, en nuestros propios procesos, en la reprogramación, en meditar, en conectar con lo superior, en todas las maneras que vos encuentres de encender esa parte tuya de la abundancia, del estado de gratitud, de elevar la vibración. Hay muchos enfoques, muchas líneas, muchas maneras de profundizar en esto, pero quiero que todos acá retomemos las riendas de lo que sea que decidamos en nuestra vida. Retomemos ese poder, esa soberanía, ese dominio, como querramos llamarlo, de que nuestra realidad es resultado de nuestros procesos internos, nuestro estado del ser, nuestras decisiones, que si antes hemos tomado decisiones de manera inconsciente o demasiado condicionados por lo que hemos ido aprendiendo, todo eso lo podemos transformar y todos esos recursos son parte de nosotros, están adentro nuestro, los podemos desarrollar, los podemos profundizar, por supuesto, porque nacimos para ser ilimitados.